Bien, hermanos, vamos a pasar el tiempo de la predicación. Eh, Sería el tercer sermón de la serie de Éxodo. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 para, para el texto del leccionario, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Remendando las redes, disculpen. Jesús los llamó y dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. La famosa conversión de Pablo. Hechos 9, verso 1 al 19. Muy bien, dice, mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está hablando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entre y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora los tenemos aquí autorizados por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ahora vamos a ir al texto de la predicación, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, primero Génesis. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice: un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente.
Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una buena tierra, a tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Vamos a orar, hermanos, para dar comienzo al sermón. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú eres muy generoso con nosotros, de permitirnos congregarnos y adorarte. Es una gran bondad, Señor, de tu parte. Si bien es un deber de nosotros, es un privilegio que tú nos das. Entre los privilegios que nos da, Señor, también nos permite escuchar la predicación, la exposición de tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que la exposición alumbra los ojos y que tú has tenido a bien, Señor, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que hoy, Señor, sabiendo quién eres tú y cómo tú, Dios, utilizas la predicación, te pedimos que hables a nosotros, que hables a tu pueblo, que consueles sus corazones, que exhortes sus vidas, que animes sus ánimos, Señor. Te pido, mi Señor, que tú estés en medio de nosotros, hablando a la iglesia, para que tu iglesia, Señor, sea edificada y transformada por el poder de tu palabra. Alumbra nuestros ojos, danos un corazón sensible, ayúdanos a someternos a tu santa ley, a tu santa palabra, Señor, y no vivir conforme a nuestros propios placeres o el egoísmo de nuestro corazón, sino, Señor, conforme a lo que tú has revelado para nosotros en Cristo. Te pido, Madre, por mí, por el predicador, que a pesar de cualquier tipo de dificultad que tenga, Señor, que es meramente humana, tú utilices este vaso de barro para que la gloria y la honra sea tuya. Edifica la iglesia, transforma la iglesia, renueva la iglesia, Señor. No solamente, Señor, te lo pido por los más adultos o los más entendidos, sino también, Señor, incluso por los más pequeños y por los menos entendidos. Te pido, Padre, que toda tu bendición, la bendición que tú das, Señor, a través de tu palabra, recaiga sobre cada uno de nosotros. Así que, Señor, danos entendimiento y permítenos escuchar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Nosotros como humanidad supusimos, si es que se dice así, que la tecnología nos iba a conectar mejor con todo, ¿no? Eh, Pensamos que nos íbamos a conectar más entre nosotros mismos, con otras personas, y a veces incluso se pensó que hasta con Dios. Pero las estadísticas, los datos parecen indicar lo contrario. Hoy en día hay serias crisis de relaciones interpersonales entre las personas. Se están viendo gravemente afectadas por el uso de toda la tecnología, de las redes sociales, los teléfonos móviles, la tecnología en general. Y resulta pues que esta nueva conexión que nosotros como seres humanos hemos experimentado a raíz de la tecnología resultó ser más bien una desconexión entre nosotros mismos. De hecho, basta con que usted vaya a una reunión familiar para que usted vea cuántas personas están conectadas a los teléfonos y desconectadas del mundo real. Es típico y de hecho bastante triste. Y aunque el mal uso de la tecnología plantea un serio problema, por lo menos en este caso, no cambia nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es que necesitamos relacionarnos con otros. Pero sobre todo no solamente relacionarnos con otras personas, sino que estamos hechos para relacionarnos con Dios. Y en cuanto a este último punto, es decir, el punto de relacionarnos con Dios, el mundo también llegó a pensar, una serie de filósofos y científicos llegaron a pensar
que bueno, como hay tecnología, la gente iba a ser cada vez más atea, cada vez eh, más incrédula, ¿no? Iban a haber menos creyentes, menos personas religiosas, menos personas espirituales, y más bien que la cantidad de ateos y el pensamiento científico iba a crecer. Pero bueno, realmente eso no sucedió. Las estadísticas demuestran que más bien las personas religiosas, la espiritualidad y que la búsqueda de Dios es cada vez más creciente en la humanidad. Es decir, que se equivocaron en ese punto también. Pero el problema, hermanos, es que en nuestra realidad, y a veces creo que incluso dentro del mundo del cristianismo, si bien existe ese sentido de querer buscar a Dios y de conectar con otros y conectar con Dios, la realidad es que muchas veces lo hacemos de una forma equivocada, ¿no? Pensamos, o piensan en el mundo, no sé si usted piensa así, espero que no, que nosotros podemos acercarnos a Dios como nosotros queramos. Realmente para acercarse a Dios simplemente basta con creer en Él y ya. Y de hecho cada quien, he escuchado incluso cristianos diciendo que la relación con Cristo y la relación con Dios es tan, pero tan personal que cada quien busca la forma como puede relacionarse con Él. La realidad, hermanos, es que esto no tiene sentido. Porque si Dios existe y Dios es Dios, ¿no? Es el creador del universo, es el creador de todas las cosas, significa que Él no es un ser multifacético que sencillamente se adapta a los requisitos y a los antojos de cada quien en cuanto a religión y espiritualidad. Dios determina cómo el hombre debe acercarse. Y esto es precisamente lo que plantean las escrituras. Dios es un Dios que determina cómo nosotros debemos acercarnos a Él, pero también que se acerca a nosotros de una forma muy particular, lo vamos a ver en este sermón, pero que al mismo tiempo eh, nos llama a vivir conforme a eso con respecto a nuestro prójimo. Es decir, básicamente el Señor nos llama a acercarnos a Él, Él se acerca a nosotros y Él nos llama a acercarnos a otros. ¿Por qué? Bueno, porque así lo hace Dios, pero también porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, hermanos. Lo que quiero decir con esto es que básicamente, hermanos, ese deseo, ese anhelo que tiene todo ser humano de relacionarse con otros, con Dios, con los seres humanos, solamente puede hallar plenitud por medio de lo que Dios mismo revela. Y en este texto vamos a ver precisamente esto. Vamos a ver 3 puntos que tratan precisamente estos 3 puntos que acabo de mencionar. Y vamos a ver pues cómo el Señor cumple perfectamente con estos requisitos. Dicho eso, vamos a ir al primer punto. Y en este caso vamos a hablar del Dios que nos llama a acercarnos a Él. La historia que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 3 nos dice que Moisés había adquirido el oficio de pastor, el mismo oficio que habían tenido sus antepasados. Y un día común y corriente, él está pastoreando a sus ovejas, sus animales, y mientras él va recorriendo el territorio de Madián, termina llegando a la montaña de Hebrón, que es básicamente casi llegando al final de Madián. Ahora, la montaña de Hebrón, esta montaña, es llamada aquí la montaña de Dios, porque otro nombre que se le da a la montaña de Hebrón es Sinaí. Es decir, Moisés, un día común y corriente, por la providencia divina, llegó nada más y nada menos que el monte Sinaí, el lugar donde Dios se revelaría posteriormente al pueblo de Israel. Y es allí, en medio de sus labores cotidianas, que él ve una zarza ardiente. Pero no solamente ve una zarza quemándose, que de hecho este tipo de plantas, por ser tan secas, se encendían fácilmente en lugares desérticos, sino que además de que estaba siendo consumida por el fuego, bueno, que estaba siendo quemada, por así decirlo, realmente no se consumía. Es decir, estaba intacta, pero al mismo tiempo estaba envuelta en llamas. Y esto le llamó mucho la atención a Moisés, y Moisés va y se acerca para ver qué es lo que estaba pasando, por qué la zarza no se consumía, pero al mismo tiempo estaba envuelta en llamas. Y cuando él se acerca con ojos curiosos para poder entender el fenómeno, escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés dice, bueno, aquí estoy. Y en vez de invitarlo a acercarse más, le dijo que no lo hiciera. Y allí es donde Dios habla y le dice, no te acerques más. ¿Por qué? Bueno, porque este lugar es santo. Dice, quita la sandalia de tus pies, que podemos ver que se refiere visiblemente con la sandalia, pero el punto aquí es que
La razón por la cual el Señor le dice a Moisés que no se acerque más, no es porque no sea por Dios mismo, sino por consideración de Moisés. ¿Y por qué esto? Porque el mismo Señor le dice en este caso, esto es tierra santa. Aquí, hermano, yo quiero que usted entienda algo. La tierra santa no es como, bueno, en el mundo hay lugares santos o lugares especiales donde la santidad se manifiesta, ¿no? Ese lugar es santo porque Dios, que es santo, está allí. El lugar es santo, bueno, por ejemplo, nosotros queremos que la iglesia es santa porque Dios mora en medio de su iglesia. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Ese lugar, la montaña de Dios, ese lugar santo, esa tierra santa, es santa porque Dios estaba allí manifestando su santidad. Así simple y sencillo. Y Dios le dice, no te acerques más. ¿Por qué le dice que no se acerque más? Sencillamente, hermanos, porque Dios es santo y Moisés es pecador. Moisés no puede acercarse a la santidad de Dios porque la santidad de Dios repele de forma automática al pecador. ¿Y qué es la santidad? Y aquí es uno de los grandes temas de los atributos de Dios que son tan difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente nosotros entendemos la santidad como la pureza moral, como el bien moral, ¿no? Pero en Dios es un tanto diferente, porque Dios es más santo de lo que nosotros podamos concebir con nuestras mentes. Nosotros podíamos definir de una forma imperfecta la santidad de Dios como la absoluta pureza y trascendental pureza de Dios. De hecho, Dios es tan puro, hermanos, pero en un sentido tan absoluto, moral y espiritualmente, que las escrituras nos dicen que los ángeles que no tienen pecado son sucios delante de Él. Eso lo dice el libro de Job, por si tienen curiosidad. Entonces imagínense, hermanos, la pureza y la santidad de Dios es tan grande, tan absoluta, tan poderosa, tan trascendental a todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Incluso seres celestiales que no tienen pecado son sucios delante de su presencia. Y es por esta razón que Dios le dice a Moisés, no te acerques más. Implícitamente lo que está detrás es, si te acercas más, te va a ir. No puedes acercarte demasiado a la santidad de Dios, porque eres pecador. Y esto, hermanos, es algo que nos recuerda que nosotros, igualmente que Moisés, no podemos acercarnos a Dios tal como somos. Nos recuerda, hermanos, que por muy buenos que pensemos que nosotros somos, por muy justos que pensemos nosotros ser, por muy morales que pensemos ser, o muy buenas personas como mucha gente piensa que creamos ser, nosotros comparados con la santidad de Dios, sencillamente no podemos entrar delante de su presencia. Y este es un asunto del cual nosotros tenemos que hacernos conscientes, porque vista desde la óptica humana, cualquiera puede definirse a sí mismo como bueno, pero vista desde la óptica de Dios, nadie es bueno, como de hecho dice la Escritura. No solamente que no somos buenos, es que no podemos acercarnos a Él y pensar por un momento que estamos a salvo. Un personaje similar a Moisés fue Isaías. Isaías en el capítulo 6 logra contemplar una visión donde Dios se encuentra. Y nos dice que cuando él ve aquel lugar, que básicamente habla de las puertas del templo, habla del trono del rey, es el lugar santísimo, pero no el del templo, sino el del templo celestial, el del lugar glorioso donde Dios está en su presencia. Y los ángeles cantan santo, 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 Dios todopoderoso. Y en ese momento Isaías, que era un hombre mucho más justo que Moisés, de hecho, porque Moisés por lo menos tenía un asesinato, pero Isaías era un hombre recto, era un hombre fiel al Señor, era un hombre temeroso de Dios. Y cuando él vio eso, dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito entre hombres de labios inmundos, y han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Ese ay de mí es, estoy muerto, estoy acabado. Mis ojos han visto a Dios. Ya no tengo vida. Y esa idea tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nosotros somos pecadores y que por naturaleza no podemos acercarnos a Dios. Para la espiritualidad secular, esto no es así, ¿no? Cada quien puede acercarse a Dios libremente. De hecho, en estos días vi una serie donde había una pareja del mismo sexo
donde decían, de estas dos mujeres, que iban a la iglesia. Y yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Y de hecho, yo creo que ese es parte del pensamiento que lastimosamente cierta religión o ciertas religiones han traído en Latinoamérica. Es el hecho de que realmente puedes vivir como quieras, incluso puedes vivir en adulterio, puedes vivir en fornicación, puedes emborracharte continuamente, y no hay problema, ¿no? Tú vives, tú crees en Dios, tú haces buenas obras de vez en cuando. Y pensar que Dios te va a aceptar por eso. Qué terrible es eso, ¿no? Pero la realidad, hermanos, que nos manifiesta la Escritura, la realidad que nos manifiesta la palabra de Dios y el caso de Moisés específicamente, es que nosotros, como estamos, incluso esforzándonos por ser lo mejor posible, no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos. No podemos acercarnos a Dios por medio de nuestras propias obras o por medio de nuestro propio ser. En cambio, hermanos, tenemos que recibir de Dios la forma como Él quiere que nosotros nos acerquemos. Y es aquí donde el Señor le dice a Moisés, como dice, apártate, eso es interesante. Dios le dice, no te acerques más, pero tampoco le dice, vete. Le dice, quédate allí. Y después Él le dice, quítate las sandalias. Y aquí surge una pregunta natural. ¿Cuál es el problema con las sandalias de Moisés? ¿Cuál es el problema que existe con respecto a sus sandalias? ¿Acaso Moisés tenía sandalias impías, pecadoras, que lo hacían incapaz de poder acercarse a él? Bueno, realmente, hermanos, este es para mí uno de las tantos requisitos que a veces Dios exige, que no comprendo por qué. Porque realmente en ninguna otra parte de la Biblia nosotros vemos algo similar. La realidad es que no hay nada especial en la sandalia de Moisés. El punto del Señor darle una exigencia a Moisés es el hecho de que Moisés no puede acercarse a Dios sin obedecerle y cumplir con los requisitos que él mismo impone para poder acercarse delante de su presencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés fue su sandalia, pero más adelante por parte del pueblo de Israel van a ser corderos y sacrificios necesarios para poder acercarse a él. Más adelante va a ser una actitud de contrición, de arrepentimiento, de humildad delante de Dios. Lo que está delante de este principio, porque esto es lo que es un principio, es el hecho de que Dios exige no que nos acerquemos como nuestra curiosidad nos puede impulsar, como fue el caso de Moisés, ¿no? Moisés estaba impulsado por la curiosidad de ver la zarza ardiente. Pero Dios le dice, no lo vas a hacer así. Vas a hacerlo como yo digo que debes acercarte. Quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. No puedes estar en un lugar santo si no te acercas a Dios delante de su presencia con obediencia. Como acabo de mencionar, hermanos, en el caso del pueblo de Israel, esto va a significar que ellos tendrían que acercarse a través del tabernáculo, a través de los sacerdotes, a través de los sacrificios. El pueblo de Israel podría entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo solamente por medio de sacrificios y por medio del oficio del sacerdote. Pero en este caso, hermanos, nosotros no tenemos sacrificios ni tenemos sacerdotes, sino que nosotros tenemos a Cristo. Nosotros los cristianos, o en este caso, en este siglo, la única manera como nosotros podemos acercarnos es por medio de la persona de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces, ¿quién nos lleva a Dios? Cristo por medio de su sacrificio. Cristo por medio de su sacrificio. Hebreos capítulo 10 versículo 19 nos dice, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Moisés no tenía esta confianza de la cual nos habla la Escritura. Él tenía miedo y temor y se cubría el rostro, pero nosotros, por medio de la sangre de Cristo Jesús, tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar provecho de este acceso que Dios nos ha dado por medio de Cristo? Bueno, hermanos, la Escritura básicamente nos da dos requisitos para echar mano de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Y es por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. La fe significa depositar toda nuestra confianza en la obra de Cristo. Significa decir, no son mis obras, no son mis méritos,
No soy lo que yo hago o lo que puedo hacer, es lo que Cristo hizo, lo que me da confianza para poder acercarme delante de la presencia de Dios. El que me lleva al cielo no son mis obras, es lo que Cristo hizo por mí. Pero en esa misma sintonía, esa fe viene acompañada de arrepentimiento. Una fe que dice, ahora ya no voy a vivir en pecado. Así como Moisés se quitó las sandalias, nosotros nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos del pecado, nos despojamos de los vicios, de toda desobediencia que está reinando en nuestro corazón y en nuestra vida. De eso se trata, aceptar a Cristo y verdaderamente acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y una vez que nosotros tenemos eso, nosotros podemos entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Como dice el libro de Hebreos, confiadamente. Hermano, eso es algo asombroso. Es asombroso nosotros recordarnos continuamente de que nosotros tenemos acceso a aquello que temerosamente Moisés se acercó. Nosotros podemos acercarnos a la zarza ardiente con confianza y tranquilidad, no porque nos quitemos la sandalia, sino porque Cristo Jesús cumple todos los requisitos que necesitamos para acercarnos a Dios en paz y en tranquilidad. Así que acércate a Él, sin miedo, sin vergüenza. Él te acepta por medio de sus méritos. Ve con fe y arrepentimiento y te puedo asegurar que en Cristo puedes acercarte, puedes conectar con Dios, no conforme a tus términos, sino los términos que el mismo Dios ha establecido y cumplido. Pero Dios no solamente nos ordena acercarnos, sino que además Él mismo se acerca a su pueblo. Él viene a nosotros, mora con nosotros y permanece con nosotros. Y ese es el segundo punto de este sermón. Nosotros vemos ahora al Dios que nos llama a ver que Él se acerca a nosotros. Cuando Moisés escuchó la advertencia de Dios, él se postró y tapó su rostro. No bastó simplemente con tapar sus ojos, tapó toda su cara, porque tenía temor de ver directamente a Dios. Por un momento estaba lleno de curiosidad y con los ojos bien abiertos, tratando de ver qué estaba pasando allí, ¿no? Tratando de ver curiosamente qué estaba pasando con la zarza. Pero en otro momento, una vez que Dios habla y revela quién es Él, automáticamente se tapa su rostro para no ver la santidad de Dios. Ante esto es que Dios habla con él y se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Dios sigue la historia o sigue la conversación, él afirma en varias ocasiones en este texto que él ha visto la opresión de su pueblo, que ha escuchado al pueblo de Dios quejarse de la opresión de sus capataces y que conoce sus penurias. Hay tres verbos, hermanos, que nos muestran aquí que Dios se acerca a su pueblo. Es el verbo ver, oír y conocer. Ver, oír y conocer. Estos tres verbos manifiestan el hecho de que Dios, aunque podía parecer distante, porque el pueblo de Israel en ese momento no pensaba, Dios está en medio de nosotros. No pensaba, ellos no pensaban, ellos, eso es lo último que tal vez pensaban. Pero Dios afirma, yo estoy viendo, yo estoy oyendo, yo estoy conociendo la situación de mi pueblo. Dios estaba manifestando con esto que claramente Él estaba allí presente en medio de su pueblo, entendiendo toda la situación por la cual ellos estaban sufriendo. Y es en este sentido, hermanos, que Dios también se acerca a nosotros. Nosotros contamos con un Dios no de lejos, sino de cerca. Un Dios que ve, que oye, que está escuchando nuestros gemidos, que ve nuestras aflicciones, que conoce nuestras dificultades, que ve nuestros problemas. No es un Dios ausente, sino un Dios que sabe muy bien lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, como seres humanos, experimentamos la cercanía con otras personas? Por ejemplo, usted podría vivir con una persona toda su vida y nunca haber sido escuchado, nunca haber sido observado, nunca haber sido conocido realmente. Usted piensa que esa persona, a pesar de haber convivido con usted toda su vida, realmente es alguien cercano. No lo es. Por mucho que nosotros pensemos, estuvo ahí, ¿no?
Y en este caso, hermanos, no solamente debemos entender el hecho de que Dios está con nosotros, como dice la palabra, sino que Dios nos conoce bien, que Dios escucha nuestras conversaciones, nuestras quejas, nuestros llantos, nuestras lágrimas. No hay lágrimas que Dios no haya visto, y no hay quejidos o quejas que Dios no haya escuchado. No hay situación, hermanos, que Dios no entienda ni conozca. Nosotros tenemos a un Dios que especialmente con su pueblo, con aquellos que han venido a Cristo, aquellos que realmente son adoptados como sus hijos, que Dios está allí con ellos, entendiendo su situación, experimentando muy de cerca lo que ellos viven. Hermanos, nosotros tenemos a un Dios que ha tenido a bien acercarse a nosotros, conocernos, escucharnos, vernos y entender perfectamente quiénes somos. Por eso es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que entender que no nos estamos acercando a alguien que es ignorante de nuestra situación y de lo que nosotros estemos pensando o viviendo. Nosotros somos conocidos por Dios y entendidos por Dios de forma que Él nos escuche y nos atiende. Pero no solamente vemos esto, hermanos, sino que nosotros también vemos en este texto que Dios decide descender. Esto es muy bonito, especialmente en relación al Evangelio, pero el versículo 8 del texto dice que yo he descendido para librarlos. Ahora, ¿por qué Dios dice que Él ha descendido para librarlos? Bueno, en el versículo 2, el texto dice que fue el ángel del Señor quien se reveló a Moisés. Ahora, ¿y por qué es importante entender que es el ángel del Señor? Bueno, el ángel del Señor es una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Una teofanía es una expresión visible y temporal de Dios. Dios se manifiesta de forma visible, incluso podemos decir que hasta palpable, en este caso, perceptible, para comunicar de forma cercana a su pueblo. Algunos ejemplos tal vez nos darán una indicación de esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, 1 al 8, vemos que el ángel del Señor se sienta a comer con Abraham. Normalmente vemos a Dios ser lejos, ¿no? Como el Dios que está entronado en su trono en el cielo, pero el ángel del Señor es uno que se sienta a comer y a hablar con Abraham como si fuesen dos seres humanos, de lo más normal. Es el ángel del Señor quien salvó de la vida de Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham. El que dice, Abraham, Abraham, quita la mano de tu hijo. Ese es el ángel del Señor. Y es el mismo que, curiosamente, termina luchando con Jacob en la entrada a la tierra prometida y al final le dio su bendición. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto, hermanos? Que, bueno, descender en este sentido, tenemos que entender que tiene que ver con el ángel del Señor. Tiene que ver con el hecho de que Dios se vuelve tangible, se vuelve perceptible, se vuelve visible para su pueblo y por eso está en medio de ellos. Pero no solamente que está en medio de ellos en un sentido espiritual, sino que Él se hace percibir como visible y como perceptible en medio de su pueblo. Y esto es precisamente lo que el Señor estaba queriendo decir con descender. Él había descendido ante su pueblo para ayudarles y para acercarse a ellos. En el contexto, lo que Dios tenía en mente no era simplemente escucharlos y saber cómo es que ellos son o cómo es que ellos estaban en esta situación. Lo que está en el contexto es el hecho de que Dios iba a ayudarlos, Dios iba a librarlos, Dios se iba a acercar a ellos para hacer la obra que tenía pendiente hacer. Hermanos, en Cristo esto es mucho más maravilloso aún, ¿no? Que de hecho, curiosamente, en el libro de Malaquías, Cristo es llamado el ángel del Señor, el ángel del pacto. ¿Por qué es curioso esto? Bueno, porque la Escritura nos dice que Cristo es quien ha descendido y que al descender se hizo como nosotros, se revistió de carne y hueso. Y al acercarse a nosotros, hermanos, lo pudimos ver, como dice el libro de Primera de Juan, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él habitó entre nosotros, se hizo como nosotros, se acercó a nosotros de una forma maravillosa y de una forma que ninguno otro lo puede hacer. Y este es el tipo de Dios que nosotros tenemos, hermanos. No solamente tenemos un Dios que nos llama a acercarnos a Él, que nos dice, ven y acércate, sino que Él viene y se acerca a nosotros. Podemos pensar, hermanos, en todos los pecadores que pudieron experimentar a Cristo cuando estuvo aquí en este mundo.
El Señor iba a la casa de los pecadores, de los publicanos, de las prostitutas, de las personas que estaban enfermas, los que eran despreciados, los leprosos. El Señor iba detrás de ellos. Él iba y los buscaba. Él es como el buen pastor que deja las 99 y va y busca la que falta. Este es el Dios que nosotros tenemos. No solamente tenemos un Dios que nos invita a buscarlo, sino que nos busca a nosotros, que se acerca a nosotros. Y Dios llevó esto hasta el extremo, hermanos, que se hizo de carne y hueso. Y esto nos hace cambiar completamente la forma como nosotros entendemos a Dios. Dios no es alguien distante. Él sabe lo que significa sufrir, sabe lo que significa ser tentado, sabe lo que significa estar preocupado, sabe todas esas cosas y más. Él conoce nuestra humanidad, sabe que somos polvo, sabe que somos débiles. ¿Por qué? Porque Él mismo lo fue. Este es el tipo de Dios que se acerca a nuestras vidas. Este es el tipo de Dios que solamente el cristianismo puede dar. Porque no hay ninguna otra religión en el mundo, hermanos, donde Dios se haya hecho semejante a las criaturas para conocerlas, entenderlas y salvarlas por medio de su propia muerte. Solamente este Dios es el Dios que se acerca a nosotros. Hermanos, ¿qué nos debe hacer entender esto? Este es el Dios que nosotros tenemos. Hermanos, a veces nosotros tratamos con Dios como si Él fuera un extraño, ¿no? Como si Él fuera indiferente a nosotros. Pero la realidad es que cuando nosotros oramos al Señor, si bien tenemos que entender que oramos a Dios, estamos orando al Creador del cielo y de la tierra, al mismo tiempo tenemos que entender que le estamos orando a alguien que es al mismo tiempo un hombre. Y como hombre conoce nuestra condición. ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Que si bien que usted tiene que tener el concepto de Dios en su mente, pero también el concepto de la humanidad de Cristo en su oración. Él sabe lo que es sufrir. Uy, hermano, sabe más que nosotros que es el sufrimiento. Es aquel que le vamos a contar a Dios como que, no, tú eres un Dios que nunca ha sufrido. Es sufrido y muerto. Pero tú no has muerto, en ese caso. Entonces yo creo que te voy ganando, dice el Señor. Nosotros estamos orándole a un Dios que conoce nuestra situación. Y esto también nos debe dar confianza en el hecho de que si Dios no obra, o sencillamente no obra como nosotros quisiéramos que obrara, porque eso es otra cosa. No es porque no nos entienda, hermanos. Es casi siempre porque nosotros no lo entendemos. Pero Él nos entiende perfectamente. Él sabe lo que significa tus preocupaciones, tus sufrimientos. Él sabe muy bien lo que significan tus dificultades y tus preocupaciones. Este es el tipo de Dios que Dios nos ha dado, ¿no? El Hijo, Jesucristo. Pero esto, hermanos, no solamente tiene que ver con nosotros y Dios, también tiene que ver con los demás. En este encuentro de Dios con Moisés vemos que Él se acerca, nos llama a acercarnos a Él, pero también hace un llamado a acercarnos a otras personas. De hecho, este en parte es el propósito por el cual el Señor llama a Moisés, ¿no? Dios se revela en esta historia no simplemente para darse a conocer en historia, sino también para encargarle a Moisés una tarea y su propósito, que es liberar al pueblo de Israel. En ese momento Moisés era un pastor y un extranjero en Madián. Y lo que tenía que hacer era volver a Egipto. De hecho es interesante, ¿no? Porque el Señor allí le dice, los que querían quitar tu vida, ya no están. Y es aquí donde el Señor, después de decir todas estas cosas, del versículo 1 hasta el versículo 9, le dice, así que disponte a partir. Ese así que casi siempre nosotros pasamos por alto ese tipo de expresiones en la Biblia, pero ese así que tiene que ver con el hecho de que Dios va a librar al pueblo de Israel, de que Dios ha escuchado las penurias y los quejidos del pueblo de Israel, que Dios conoce, que Dios observa, de que Dios oye. Cuando Dios dice todas esas cosas que ya hemos estado hablando, Él dice, así que disponte a partir. Es decir, el Señor está dispuesto a hacer algo, pero en este caso no hacerlo de forma independiente por sí mismo, sino que para este fin llamó a Moisés. Y es en este punto, hermanos, que Moisés debe disponerse a partir. ¿Qué significaba esto?
Bueno, hermanos, cuando tú tienes que viajar de un país a otro y tú te dispones a partir, significa que tienes que prepararte para cumplir con ese viaje. Y de hecho, en parte, esto es lo que sucede en los capítulos, bueno, en el resto del capítulo 3 y en el resto del capítulo 4. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, Moisés nos pregunta como que, bueno, Señor, yo no tengo dinero, o bueno, Señor, ¿cómo hago con los asuntos que tengo pendientes por aquí? No, él empieza a hacer preguntas muy existenciales. Por ejemplo, ¿quién soy yo para que yo me presente delante del faraón? Tenía que resolver un montón de cosas en su corazón. Tenía que medir muy bien su propia doctrina en este caso. Y aquí es donde el Señor llama a Moisés. Llama a Moisés a que él se traslade desde Madián a Egipto para salvar a su pueblo, para acercarse a su pueblo, para traer el mensaje de salvación, para ser un instrumento de liberación para el pueblo de Israel en Egipto, pero él tenía que prepararse para ello. Tenía que mentalizarse para esto. De hecho, al final, Moisés va, pero no va como precisamente en las mejores condiciones. El Señor le manda a ir como predicador o como profeta, y al final de cuentas quien termina siendo profeta y predicador es su hermano Aarón. Pero al final va, porque es lo importante. Y en este caso, hermanos, lo que debemos entender también en este texto es que Dios no solamente estaba dispuesto a acercarse a Moisés y tener una relación personal tú y tú con Moisés, sino que también lo envía al pueblo de Israel. Lo envía a salvar al pueblo de Israel. Lo envía a liberar al pueblo de Israel. Le envía a servir al pueblo de Israel. Y no solamente un tiempito, son 40 años que Moisés va a terminar tratando con un pueblo bastante terco y bastante difícil de tratar. A partir de ese momento, cuando Moisés parte de Madián a Egipto y se encuentra con el pueblo de Israel, hasta ese momento no se va a despegar de ellos. Va a estar con ellos continuamente hasta el día de su muerte, a pesar de todas las dificultades y todos los inconvenientes que eso significaba. En principio, hermano, lo que este texto nos manifiesta es el hecho de que Moisés debía prepararse para acercarse al pueblo de Dios, para ir e infundir la esperanza y comunicar el mensaje de salvación a un pueblo que estaba sin esperanza y en aflicción. De la misma forma, hermanos, Dios llama a los creyentes a acercarse los unos a los otros para predicarse los unos a los otros la palabra, como dice la Escritura, hablando los unos a los otros en amor. La Biblia nos llama, hermanos, a exhortarnos los unos a los otros, nos llama a enseñarnos los unos a los otros, nos llama a aconsejarnos los unos a los otros, nos llama a perdonarnos los unos a los otros. La Biblia, hermanos, nos llama a ser un pueblo que está cerca, no solamente de Dios, sino también de nuestros hermanos. Y eso es importante. La Escritura dice, de hecho, en esto sabrán la gente que son mis discípulos. ¿Que ustedes oren mucho? ¿Que ustedes ayunan o lean demasiado la Biblia? No, y que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Para eso se requiere cercanía, se requiere estar cerca de los demás. Pero no solamente Dios envió a Moisés delante del pueblo de Israel y de sus jefes, sino que también lo mandó hacia el faraón. Y el faraón, hermanos, aquí en este caso debe ser representado como el poderoso del mundo, pero también como un representante de una nación pagana y una nación hostil en contra de los israelitas. Y aquí es donde realmente surgen las preguntas delante de Moisés, ¿no? Moisés dice, ¿cómo yo puedo presentarme delante del faraón? Porque, bueno, usted pensará, bueno, pero no se supone que tú eras de la familia real, Moisés. Pues era. 40 años que él ya no tenía ningún tipo de conexión con ellos. Además, pues, es comulgado básicamente la familia real porque asesinó a un egipcio. Moisés iba a llegar como un extranjero de Madián que venía delante del faraón a decirle, saca a los israelitas. ¿Qué iba a decir el faraón? ¿Quién eres tú? De hecho, lo dice. ¿Quién eres tú y quién es Yahvé? Y Moisés hace ese tipo de preguntas. Pero el punto está aquí, hermanos. Es que indistintamente de quién fuese Moisés, Dios realmente había enviado a Moisés a traer el mensaje de salvación y las exigencias de Dios, no solamente al pueblo de Israel, sino también al faraón y a los egipcios. De la misma forma, hermanos, como Dios le dijo a Moisés, dile así al faraón, así dice el Señor. De la misma manera debemos acercarnos a los hombres de este mundo y afirmarles, así dice el Señor, comunicándoles la palabra de Dios. Porque Dios mandó a Moisés a ir a Egipto y a hablarle al faraón, pero Dios mandó a la iglesia a ir por todas las naciones, haciendo discípulos por todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he enviado.
Básicamente, hermanos, Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo desconectado de los unos de los otros, ni tampoco que sea un pueblo desconectado del resto de las naciones. El deseo del Señor es que nosotros nos movamos y hablemos, que nos movamos y comuniquemos su palabra, que nosotros seamos portadores del mensaje de salvación. Y así como el Señor llamó reiteradas veces al faraón a liberar al pueblo de Israel, de la misma manera, hermanos, nosotros somos llamados a llamar reiteradas veces a la gente al arrepentimiento y a la salvación. ¿Y sabes qué es una cosa? Muchas veces, al igual que el faraón, la gente no va a escuchar, pero Dios se va a glorificar igual. Dios se va a glorificar igual. El faraón básicamente tuvo delante de sí el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento. Y no se convirtió. De hecho, se endureció terriblemente. Tal vez no hay ni otro rey en la historia que haya visto tantos portentos como lo vio el faraón. Y aún así, no se arrepintió. Pero Dios se glorificó. La historia del Éxodo, de todas las cosas que Dios hizo en favor de su pueblo Israel, resuena incluso en el libro de Apocalipsis. Incluso en el cielo se cantan las maravillas del Éxodo. ¿Por qué? Porque nos hace manifestar el hecho de que el plan de Dios es este. Acérquense a los demás, acérquense a las naciones, acérquense los unos a los otros. Lleven el mensaje de salvación. Pero eso no significa que las personas necesariamente se vayan a arrepentir. Ojalá que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, igualmente Dios va a glorificarse. Así que, hermanos, este es el Dios que nos llama a acercarnos. Que nos llama a acercarnos a Él, que nos llama a ver cómo Él se acerca a nosotros, que nos llama a acercarnos los unos a los otros, incluyendo a las personas no creyentes. Hermanos, el Dios que nos llama a acercarnos resuena muy de cerca para con nosotros los cristianos. Porque nosotros hemos visto en el Evangelio que Él es el Dios que se acerca a nosotros. El Señor no solamente nos llama a acercarnos, como por ejemplo lo hizo con Moisés, sino que Él cumple los requisitos, todos los requisitos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Él murió en la cruz del Calvario, pagando la entrada, por así decirlo, la deuda que no nos permitía entrar al lugar santísimo. Y ahora nosotros podemos entrar y llegar a su presencia, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Hermanos, nosotros no solamente creemos que Él se acerca a nosotros oyéndonos, observándonos y conociéndonos, sino haciéndose semejante, igual a nosotros, revistiéndose de carne y de hueso como nosotros, sentándose a comer con los pecadores y los despreciados, llamando a los enfermos a encontrar sanidad en sus heridas, muriendo por ellos para darles vida. Nosotros tenemos un Dios que se acercó al pecador, que comió con los pecadores, que fue un perfecto ejemplo de lo que significa hablarle a los poderosos y proclamar la verdad. Hermanos, este es el Dios que nos llama a acercarnos, Cristo Jesús, quien realmente se acerca a nosotros, que nos llama a acercarnos a Él y que nos muestra cómo nosotros deberíamos acercarnos a los demás. Así que, hermanos, tenemos este llamado de parte de Dios. Y es un llamado que no solamente Dios le hace a su iglesia, principalmente a su iglesia, sino a todos los hombres. Acérquense. Como dice el mismo Señor Jesucristo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. La pregunta es, ¿atenderás tú a su llamado o seguirás apartándote de él? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, nos acercamos hoy a ti, Señor, por medio de la oración, reconociendo tu gracia abundante, que nos permite acercarnos al lugar santísimo, que nosotros no seamos dignos por nuestros pecados. Padre, ayúdanos a entender estos conceptos. Ayúdanos a entender estas ideas y ayúdanos a aplicarlos sobre nuestras vidas. Quita de nosotros la desconfianza, la vergüenza que nos aparta de ti. Ayúdanos a obedecerte, basado, Señor, en tu palabra, no en nuestros criterios, en nuestras ideas o en nuestras emociones. Obedecerte, Señor, y acercarnos a ti en obediencia. Cuando caigamos y pequemos, Señor, no confiemos en lo que hagamos o lo que podamos hacer, sino que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo Jesús ha muerto para él.
También, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a entender quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros. No te veamos distantes, sino muy bien cercanos. Y que continuamente, como cual amigo con su amigo, nosotros hablemos contigo sabiendo que tú nos entiendes a la perfección. Sabes que somos débiles, sabes que somos pecadores, sabes que somos de barro, que estamos hechos de carne y hueso, Señor. Y que nosotros por nuestras propias fuerzas nada podemos lograr. Así que, Señor, danos de tus fuerzas. Pero también, Señor, ayúdanos a superar nuestras propias eh, ideas pecaminosas que nos alejan de los demás. Ayúdanos a hablar al mundo de tu salvación. Ayúdanos a hablarle a nuestros hermanos acerca de tu palabra, acerca del amor en Cristo, acerca de tu virtud, de tu justicia y de tu perdón, Señor. Ayúdanos nosotros a acercarnos a los demás, pero no para buscar nuestro propio bien, sino para infundir esperanza, para dar gloria a tu nombre, para proclamar la palabra de Dios que cambia el alma, como dice la Escritura. Así que, Señor, te pido, mi Dios, que estas cosas se cumplan en tu iglesia, en medio de nosotros. No nos permitas tener un corazón endurecido. Como dice tu palabra, si oímos hoy tu voz, no endurezcan su corazón. Así, Señor, no tengamos un corazón endurecido, sino tierno y de carne para ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.